Hola, ¿qué tal? Tenía muchas ganas de hacer este vídeo, un especial sobre, sobre grupos de música, de pop, de rock de los años 80, 90, que cantan en español y cuyas letras son literatura, de ahí la conexión con la literatura, son pura poesía. Y en este caso vamos a hacer un vídeo sobre un grupo que me gusta mucho, que es Duncan Du, y vamos a hacer pues eso, un recorrido sobre toda su trayectoria. Nos vamos a limitar a la trayectoria de Duncan Du porque, como supongo que sabéis, tanto Mikel Erenchun como Diego Vasallo, sus dos componentes, tienen también carreras ya más largas en solitario que la que fue en su día la de Duncan Du, y ya haremos un especial para cada uno de ellos, tanto para Mikel como para Diego, porque sin duda que se lo merecen. Pero en este vídeo nos vamos a limitar, que no es poco, a la carrera y la discografía de Duncan Du. Allá por el año 1984 se juntaron tres chavales de Donostia, de San Sebastián, Mikel Erenchun, Diego Vasallo y Juan Rabiles, para formar un grupo al que decidieron llamar, un grupo de música que decidieron llamar Duncan Du, con grandes influencias del rock acústico, del rockabilly. Tocaban con una guitarra acústica de Elvis Presley y Stray Cats y demás. Tocaban con una guitarra acústica, un contrabajo y una semibatería con escobillas, y ese era su sonido y su intención, hacer un rock and roll como muy primitivo. Destacaba, como digo, ese sonido sencillo de los años 50, 60, y así empezaron a dar sus primeros conciertos. En el año 85 grabaron el que sería su primer disco, Por Tierras Escocesas, un EP de 6 canciones. Como digo, Por Tierras Escocesas no era un larga duración, era solo un EP con 6 canciones. El primer single sería Casa Blanca. Y bueno, hay que tener en cuenta que ellos eran todavía chavales menores de edad, estudiantes que venían de San Sebastián, que llegaban a Madrid. Les produjo Paco Trinidad, que era un productor que iba y que estaba ya de moda y que iba a grabar a muchos grupos pop de la época. Y bueno, voy a aprovechar en el vídeo para ir mostrándoos todos los discos, los CDs y demás material que tengo de Duncan Du. En este caso, como siempre, reivindicando el formato físico, en este caso de Por Tierras Escocesas os voy a mostrar lo que es la reedición que sacaron hace no mucho. Que bueno, la verdad es que viene muy completa, porque no solo... A ver si consigo sacarla. No solo está el disco en sí, sino que luego vienen, la parte de las 6 canciones originales, vienen un montón más, hasta 20, 20, 21, 19 más, 19 y 6, 19 canciones más entre maquetas, directos, inéditos, etcétera, de la época. Y luego viene también acompañado con un libreto interior, con un montón de artículos, fotografías también, por supuesto, de la época, etcétera. Es decir, una reedición muy completa de ese primer EP, primer trabajo discográfico de Duncan Du, Por Tierras Escocesas, para coleccionistas, que sin duda merece la pena tener. Con ese primer disco empezaron a sonar, pero sería justo un año después, en el año 86, coincidiendo con la grabación de su segundo álbum, simplemente titulado Canciones, porque se trataba de eso, de un puñado de canciones y nada más, donde alcanzarían el éxito masivo. Llamaba la atención porque eran, canciones compuestas con mucha naturalidad, con mucha frescura y con mucha desnudez. Pocos arreglos, sonidos muy acústicos, no había guitarras eléctricas, no había baterías que sonaran duras, no había teclados, no había arreglos de fondo. Era todo como muy sencillo, y esa naturalidad y esa sencillez fue la que les hizo triunfar con canciones tan míticas y tan recordadas como 100 gaviotas o Esos ojos negros, por citar algunas. Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. 100 gaviotas, ¿dónde irán? Todavía eran muy jóvenes, pero con este segundo álbum, Canciones, ya alcanzaron el éxito masivo, vendieron cientos de miles de copias, entre ellas las que tengo aquí, ¿vale? Tengo varias ediciones de Canciones, esta que era una especie de antología del pop español, este otro CD, también es reedición, yo creo, bueno, no, este es más... No es reedición, pero no dentro de una colección concreta de ninguna editorial. Y este, por ejemplo, es una edición en 2 discos de Canciones y de Supernova, del que hablaremos luego. Pues bueno, estas son las ediciones que yo tengo del mítico álbum Canciones de Duncan Du, con el que ya conocieron el éxito masivo.
Pero como no hay dos sin tres, después del 86 vino el 87 y después de Canciones vino su tercer álbum, El Grito del Tiempo, también producido por Paco Trinidad, con el que tuvieron, la verdad, bastantes desencuentros, bastantes problemas y una relación que a día de hoy no... En fin, un desencuentro que a día de hoy pues no se ha reparado. Decir que con El Grito del Tiempo alcanzaron el super éxito masivo, fue el disco más vendido del año en España en el año 87, giraron y dieron conciertos no sé cuántos, con un caché altísimo, y decir que sus dos primeros singles, sobre todo, En algún lugar y Una calle de París, sonaron en las radios hasta la saciedad. Y la tierra aquí es de otro color, el polvo no te deja ver, los hombres ya no saben si lo son, pero lo quieren creer, las madres que ya no saben llorar, ven a sus hijos partir, la tristeza aquí no tiene lugar, cuando lo triste es vivir. Hubo más canciones de éxito en El Grito del Tiempo. El tercer single fue La barra de este hotel, luego le siguió una versión, Al caer la noche, y después, bueno, canciones como Paloma Blanca o El sentido de tu canción, pues también son muy conocidas. Seguro que a todos os suena la portada de este disco un poco a lo U2, de esa época que se llevaba mucho, de Joshua Tree, esa casi de la misma época. Bueno, pues El Grito del Tiempo de Duncan Du también lo tengo en CD. Como digo, son 13 canciones, que luego en algunas reediciones se añadieron algunas más, como esta que tengo ahora mismo en las manos. Y curiosamente, lo dejo por ahí, la cumbre del éxito del grupo coincidió con un mal momento entre ellos por varias razones. Primero, la grabación del disco no fue buena en el sentido que Paco Trinidad, el productor, no les dejó grabar instrumentos, ni solo la voz de Mikel Erenchun ni nada más, ni siquiera los coros. Luego en la gira se produjeron muchas tensiones, porque como hemos dicho, ya en un grupo de referencia, un grupo masivo, un grupo el más vendedor, reclamado por todas partes. Y bueno, pues mientras que Mikel y Diego querían profesionalizarse más, Juanra parecía que no estaba por la labor. Surgieron tensiones, no vamos a entrar en detalles, se ha escrito mucho al respecto, hubo desacuerdo, perdieron la amistad, aunque afortunadamente años después la recuperaron, y el grupo el trío se disolvió, Juanra salió del grupo y se tuvo que reconvertir a dúo. Por lo tanto, estos tres primeros discos, Por tierras escocesas, Canciones y El Grito del Tiempo, esta etapa acústica y exitosa, aunque es verdad que El Grito del Tiempo ya se introdujeron otra serie de arreglos con algunas guitarras, teclados, etc. Pero bueno, este sonido muy Duncan pues pertenece a esta primera etapa, estos tres primeros discos grabados con Paco Trinidad, con quien tuvieron sus diferencias, también con Juan Rabiles, que ya saldría del grupo y ya no estaría más a partir de ahora. Y sí que les sirvió de pistoletazo de salida y para tenerlos ahí arriba y para encuadrarlos dentro de los grupos más exitosos del momento, de un pedestal del que ya no se bajarían. Sin embargo, por dentro el grupo estaba tocado porque Juanra había salido y no había sido de una manera amistosa y tocaba recomponerse a dúo. No había problema en el sentido porque a nivel compositivo Juanra prácticamente no había aportado nada. Los compositores eran Mikel y Diego, sobre todo Diego, pero tocaba eso, ver cómo reencaminaban su carrera como dúo. El año 88 no grabaron nada, estuvieron componiendo, estuvieron pensando, viendo cómo querían tomar las riendas, que no les pasara como con El Grito del Tiempo, que se daba la circunstancia de canciones muy conocidas, un disco muy exitoso, muy vendido, pero que a ellos no les había dejado buen sabor de boca porque el productor no les había permitido meter mano, no están satisfechos del resultado, y de hecho cuando se les pregunta, muchos años después que han pasado ya, por su carrera, por sus recuerdos, cuál es su mejor disco, su peor disco, sus peores recuerdos, siempre nombran El Grito del Tiempo como el disco que les dejó más insatisfechos, curiosamente un disco tan vendido y tan exitoso, y bueno, por todo lo que pasó en la grabación con el productor, luego en la gira, la salida de Juanra. Todo esto hace que El Grito del Tiempo, curiosamente, les supuso un éxito muy grande, pero al mismo tiempo, pues bueno, también con una especie de terremoto interno dentro del grupo del que tenían que rehacerse. Llega el año 89 y están preparando lo que iba a ser su gran obra, autobiografía,
pero unos meses antes de que saliera decidieron, como llevaban un tiempo sin sacar disco, decidieron sacar su primer disco, que era el cuarto ya, pero su primer disco como dúo, bueno, anticipándose unos meses a lo que iba a ser su gran obra, autobiografía, como digo, pero iban a sacar un disco de rarezas que se llamaría Grabaciones Olvidadas, canciones, descartes, caras B, alguna toma en directo, alguna maqueta que les había quedado de sus 3 discos anteriores, y además 2 temas nuevos, inéditos, nuevos, que de alguna manera anticipaban cuál podía ser la nueva dirección del grupo, pues más eléctrica, más pop, alejada de esos 3 primeros discos, más de rock and roll más primitivo, más rockabilly, más sencillo, como habíamos dicho. Y bueno, quizás eso sea lo más llamativo de esta producción, Grabaciones Olvidadas. Fue un movimiento desde luego arriesgado porque en aquella época, ahora es más común, pero hablamos del año 89, que un grupo de tanto éxito, además entre el público joven, de repente realizara un disco de rarezas, así por las buenas, pues como que no, cuando era tan esperado su regreso, de repente un disco que casi sin promoción, sin single, no se entendió muy bien por parte de la crítica. Además, se sacó una edición limitada de 50.000 copias, como era un disco pequeño y un disco, bueno, un poco como anticipo a lo que iba a venir después, que iba a ser la traca, lo gordo, ¿no? Pues sacaron una edición limitada y numerada de 50.000 copias. Decir que luego sí que se han sacado muchas reediciones de estas Grabaciones Olvidadas. Yo aquí os enseño, por ejemplo, un CD que es reedición, porque va luego con algunos añadidos. Pero sí que tengo un vinilo de esos originales, de esas 50.000 copias originales, concretamente la 44.993. Viene aquí, a ver si lo puedo enseñar a cámara. ¿La veis ahí arriba? Aquí. No, ahí. ¿Lo veis? ¿El número? Ahora sí. 44.993. Edición limitada de vinilos de esas 50.000 copias iniciales de Grabaciones iniciales. Fueron muy criticados por la prensa especializada y demás por este movimiento, más que criticados, que no se entendió, pero la verdad es que el disco, entendiendo que es un disco de rarezas y de caras B, pues tiene piezas rescatables como El Bosque o Quién pintó las estrellas de Carmín, las 2 primeras canciones, y sobre todo destaca por ser el debut de Diego Basallo como vocalista. Hay un tema de esos 2 nuevos que hemos dicho que grabaron, que se llama Pobre Diablo, que a mí concretamente me encanta, es un rock and roll excelente, con una letra estupenda, y supuso el debut como vocalista solista de Duncan Du, de Diego Basallo. Y después de este movimiento arriesgado y a lo mejor no muy bien entendido por crítica, como digo, de Grabaciones Olvidadas, vino el que iba a ser su obra cumbre, su obra maestra, una obra de madurez que quizá vino demasiado pronto, quizás ese fue el problema, que vino demasiado pronto, Autobiografía. Un disco que es sin duda referente dentro del pop, del rock español, un disco de 30 canciones inéditas, canciones a las que quisieron quitarles todo lo que sobraba, en el sentido de sin punteos largos, sin arreglos innecesarios, canciones de una media de 2 minutos para que cupieran todas en 2 vinilos. Y como ya digo, sin precedentes en lo que es el pop español de la época. Lo grabaron en Inglaterra, el productor fue Colin Farley, contaron con músicos de lujo y colaboraciones de lujo como Black en un par de temas, o la banda de los Attraction que grababa con Elvis Costello. El disco suena de lujo hoy en día, que han pasado muchísimos años, sigue sonando de manera excelente, con unos arreglos impresionantes y sobre todo la calidad compositiva de los 30 temas, mayoría de Diego Basallo, aunque también hay como 10 o 12 de Miquel, que realmente suenan a día de hoy fantástico. En el apartado vocal, comentar que Diego Basallo continuó con la línea que ya había debutado en Grabaciones Olvidadas, y de los 30 temas decir que canta en solitario 6. Está claro que el peso vocal sigue recayendo y seguirá recayendo durante toda la carrera de Duncan Du en Miquel, pero Diego se convierte oficialmente en el segundo vocalista, más allá también de duetos, de coros y segundas voces y algunos fragmentos en algunas canciones, pero también se convierte en voz solista, en Autobiografía, como digo, de 30 canciones, 6 las cantará Diego. Lógicamente es el cantante minoritario, pero ya es un porcentaje a tener en cuenta, que siempre en todos los discos habrá un porcentaje de canciones para Diego. Un hito a destacar de este Autobiografía es que fue nominado, no lo ganó, pero fue nominado a los premios Grammy, no a los Grammy Latino, que entonces no existían, sino a los Grammy.
algo que no había ocurrido hasta entonces dentro de la música pop española, que ningún solista o banda hubiera estado nominado, y bueno, pues la verdad es que el disco lo merecía y ahí estuvo. Y los viejos cuentan con tristeza que en el mar hubo 1000 ballenas hoy de pena, y Dios dirá. En cuanto a los singles, la verdad es que quisieron arriesgar, quisieron mostrar que eran dúo, que habían cambiado, que su sonido era otro, más sofisticado, más pop, más todo. Eligieron un tema entre salitre y sudor, que tenía además un mensaje ecologista, con unas guitarras potentes. La verdad es que chocó bastante y era un poco arriesgado, porque yo recuerdo cuando lo escuché por primera vez en aquellos años, en el 89, por la radio, y los amigos y todos comentábamos, uy, que la canción está muy bien, pero no son los mismos de Duncan Du, ¿qué ha pasado? Que era como demasiado todo, muy bueno, pero demasiado. El salto de un disco a otro había sido tan grande que se corría el peligro de que la audiencia la propia audiencia no estuviera capacitada, ¿no? Que le quedara como grande aquel salto, ¿no? Y bueno, hubo ahí unas semanas de titubeo, pero al final se aceptó muy bien entre salitre y sudor. Fue un exitazo, hoy en día es como un himno. Y luego los singles que fueron saliendo con posterioridad no podían ser más adecuados. Rozando la eternidad, Palabras sin nombre, Rosa gris y Rosas en agua, 5 singles que fueron desde luego todos un exitazo. Rosa gris, mirada dulce, labios de cristal, y la piel que no toqué, blanca como su intención, sin saber las reglas de la calle del amor. No se puede flirtear con la pasión de la ciudad. Con Rosa gris tenemos el primer single cantado por Diego, aunque bueno, Pobre Diablo no se puede considerar single porque ellos no sacaron con grabaciones olvidadas, no sacaron singles promocionales, pero bueno, en la radio cuando anunciaban que había un disco nuevo de Duncan Du, pues tomaban Pobre Diablo como canción promocional. Pero bueno, ahí está Diego Basallo ya, también en los singles, Pobre Diablo, y sobre todo Rosa gris, que se ha convertido también en una canción señera como las otras que hemos mencionado. Y más allá de los singles hay muchas canciones como la canción del enterrador, El viejo camino de la vía del tren, Paraguas al chocar, Una tarde de diciembre gris, El día que fue, Mi fiel talismán, muchísimas que sonaron también mucho en radio y en televisión, y que, bueno, hasta 30, ¿no? Que son los singles, las canciones que componen Autobiografía. La verdad es que eso es una delicia poder escucharlas todas. Me falta una edición en CD de Autobiografía. Bueno, tengo esta caja que va también con piedras, pero no el disco en CD de Autobiografía propiamente dicho como tal. Sí que tengo esta edición especial que sacaron hace poco. La voy a enseñar, a ver. De Autobiografía, veis que se abre así, que va con 2 CDs y un tercero, ¿sí? Con una postal firmada también por ellos, bueno, muy completa y con un libreto interior. La verdad es que es una edición de lujo, nunca mejor dicho. Y decir que en esta edición de Autobiografía, lo interesante es que incluye un CD extra con maquetas del disco, algunas inéditas, algunas de canciones que, bueno, acabaron en otros discos, incluso en algunos de Diego en solitario, de Cabaret Pop. Pero sobre todo también decir que hay unos cuantos temas inéditos, porque ellos tenían 40 canciones cuando fueron a Londres a grabar, al final seleccionaron y se quedaron en 30, y algunas de esas maquetas que se quedaron fuera, pues se recuperan aquí en esta edición de lujo de Autobiografía. Es verdad que son maquetas y que son temas que si se quedaron fuera de la edición original y definitiva, pues fue por algo, es porque eran más flojas y porque todas no cabían, y esto siempre pasa, siempre se hace una selección y un filtro. Pero la verdad es que es todo un lujo poder recuperar estos temas de una obra tan mítica y de tanta calidad 30 años después. Y oye, la verdad es que si os gusta Duncan Du, pues desde luego muy recomendable que os hagáis con esta edición especial de Autobiografía. Terminamos ya de hablar de Autobiografía, os enseño por último ya mi vinilo
hilo, el que tengo de autobiografía de Duncan Du, y comentar que la portada, por ejemplo, veis las dos fotos de Mikel y Diego por separado, porque de toda la sesión de fotos que les hicieron, pues no les gustó ninguna en la que salían los dos, aunque luego la verdad es que se han reeditado de todo lo que se ha sacado, incluso de esa edición especial y de muchos reportajes, hay un montón de fotos de sesiones de autobiografía, pero para la portada, pues no sé, después de ver muchas fotos decidieron que no les gustaba ninguna y salieron así por separado en la portada. Es un pequeño dato más de la intrahistoria de este disco mítico del pop español, Autobiografía Duncan Du. Sin duda alguna, con Autobiografía, Duncan Du tocó techo. Quizá tocó techo demasiado pronto, hasta ellos mismos lo han dicho. Y cuando se toca techo, el problema es el ¿y ahora qué? ¿Que después de esto qué viene? Bueno, Diego Basallo inició su carrera en solitario, y no vamos a hablar de las carreras en solitario, pero aquí primero empezó la de Diego antes que la de Mikel. Empezó con un grupo paralelo que creó llamado Cabaret Pop, estaba muy influenciado por los sonidos techno de los años 90, de principios de los 90, de Depeche Mode y demás. Algo sorprendente porque bueno, esto ni Diego ni Duncan Du se habían caracterizado por sonidos electrónicos, ¿no? Ni siquiera eléctricos, pero ahora ya electrónicos, pues era un salto más. Y queda como particularidad, sobre todo lo comento porque para el siguiente disco, Supernova, pues sin duda se ve mucho la influencia que tenía Diego Basallo y en el proyecto que estaba llevando de forma paralela a Duncan Du, Cabaret Pop. Y bueno, pues Supernova está trufado y plagado de samplers, sonidos eléctricos, música de baile, pero con ese estilo pop también reconocible de ellos, de toda la vida, ¿no? Y la verdad es que el resultado queda pues bastante experimental, bastante extraño, bastante raro. Es un disco de vanguardia y como ellos mismos lo califican, es su disco raro. Era difícil después de grabar un disco de 30 canciones y además tan bueno y tan premiado y tan vendido, tan exitoso, pues volver a un formato de 10 o de 11, concretamente de 11, que eran las que tenía al final Supernova. Creo que optaron, que fue buena idea, ¿no? El abrir un paréntesis, el hacer vanguardia, el hacer ruptura, para separarse un poco y tomar distancia también en cuanto a look, en cuanto a vestimenta, en cuanto a la imagen que proyectaban, ¿no? Y creo que les vino bien el paréntesis de Supernova y el tirarse por los sonidos eléctricos para distanciarse un poco de lo que habían conseguido con Autobiografía, que era mucho, pero bueno, ya había terminado ese recorrido, tocaba un disco nuevo y como aquello era demasiado grande, con las comparaciones hubieran salido perdiendo, y al ser un disco de vanguardia, pues como que la comparativa se hacía aparte. Es un disco que en su momento fue quizá criticado también por todo esto, que era como más vacío de contenido, no tenía un sonido tan sofisticado como el de Autobiografía, la producción de Colin Farley con todos los músicos que colaboraron, pero la verdad es que también el público le respondió muy bien, en cuanto a ventas funcionó estupendamente. Sus dos primeros singles, Mundo de Cristal y La Casa Azul, sonaron muchísimo, fueron número 1 y les hizo vender muchos discos, muchas unidades de este Supernova. ¿Qué prefieres? Puedes escoger la leyenda o solo la mujer. Se reirán si te ven allí y hablarán tiempo sobre ti. Sacaron dos singles más, Oro Blanco y Rose, quizá no tan recordados, y la verdad es que en el disco había canciones como Marionetas, la que daba título al disco, Supernova, o Sombra de ti, que era la que cantaba Diego Basallo, y que hacen que el disco pues esté bastante bien y que guste mucho de escuchar, aunque lógicamente pues no tenía el nivel de Autobiografía ni se pretendía que lo tuviera. La portada tenía esta estética sencilla, clara, directa, muy de los 90, y aquí os enseño también mi CD de Supernova. Y como digo, pues yo creo que Supernova era un álbum necesario para ese momento, es el disco raro, el disco de vanguardia, de ruptura que todo artista necesita en algún momento, y ellos lo necesitaban justo en ese momento, después de Autobiografía, para que les ayudara a pasar página. Y tanto pasaron página que quisieron seguir con sus carreras en solitario, sobre todo Diego, quería sacar un segundo disco con Cabaret Pop, el Realidad Virtual de Rock and Roll, que también fue su mayor éxito, aunque de eso ya digo, hablaremos en otro vídeo de las carreras de ellos en solitario. Pero Mikel se quedó de brazos cruzados, digamos, y dijo, bueno, pues voy a aprovechar, ya que Diego se ha enfrascado ahora con Cabaret Pop y Duncan Du está ahora mismo temporalmente parado o pausado, pues voy a sacar yo también un disco en solitario.
y sacó Naufragio, su primer disco, con canciones que en principio tenía pensadas para Duncan Du, como Un minuto de ti, etcétera, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si todas esas canciones que Mikel había compuesto en principio para Duncan Du y que al final tuvo que sacar casi forzado, como él mismo dice, no tenía previsto sacar un disco en solitario, pero como, bueno, Diego seguía con Cabaret Pop y estaba ahí cruzado de brazos sin hacer nada y tenía las canciones, pues dijo, pues yo también saco uno. ¿Qué hubiera pasado si todas esas canciones hubieran salido en algún disco de Duncan Du? Ya no digo las siguientes, ni tampoco las de Diego con Cabaret Pop, porque lógicamente se ve y se nota, ¿no?, en la composición y todo, que estaban ya pensadas, aunque los autores son ellos, ¿no?, pero estaban pensadas para, bueno, de otra manera, desde otra perspectiva, para otro proyecto, pero no para Duncan Du, pero esta sí, ¿no? Bueno, ahí queda y la verdad es que el disco es estimable, pero no vamos a hablar de él, solo de discos de Duncan Du. Y después de este parón volvieron a juntarse a grabar un disco nuevo, Piedras. Aquí os enseño la portada de Piedras. Piedras es una vuelta a autobiografía de alguna manera, ya habían pasado unos años, tenían los proyectos en solitario, habían dicho el disco de Supernova, ya no era tan traumático volver a los sonidos que habían conseguido con autobiografía, volvieron a trabajar con Colin Farley, el mismo productor, y aunque el proyecto no era el mismo, no había que hacer 30 canciones, simplemente hacer también 10, 11, pero la idea era recuperar un poco ese sonido de Duncan Du, que había sido, bueno, tan reconocible y tan... No el de los 3 primeros discos, sino este de autobiografía, que les había elevado a la categoría de un pop de calidad, ¿no? Un pop como muy british, ¿no? Un sonido inglés, porque también habían grabado allí. Y bueno, ahora sí que podían volver allí, ¿no?, a ese espacio, a ese sonido, a ese éxito que habían conseguido, ¿no?, porque habían pasado unos años, había unos trabajos por medio y ya no estaba todo más cercano, tenía sentido. Creo en ti, inagotablemente en ti, y como tú, que confiaste en mi saber. Creo en ti, solo en ti. Decir que Piedras fue un disco también muy exitoso, muy vendido, ayudaron sus singles, sobre todo el primero, A tu lado, y el tercero, A tientas, que es un disco en el que sobre todo destacan los dúos y duetos que hacen Mikel y Diego en ese primer single, en A tu lado. Luego el que fue el segundo single, una canción un poco olvidada, con un videoclip muy chulo que se llama Capricornio, en el que ahí hay uno de los mejores dúos que hacen el grupo. Y bueno, hay canciones como Mundo Real o Si no eres tú, que fue el cuarto single, cantada por Diego, que están también muy bien. El disco en general es muy apetecible, de gran calidad, pero es verdad que tampoco llega a los niveles de autobiografía, ¿no? Son menos canciones, no todas están al mismo nivel, y aunque es un gran disco con grandes singles, y se intenta volver a autobiografía, pero bueno, no llegan a la altura, y aunque eso ya se presuponía. Llega el año 94, cumplen 10 años y deciden celebrarlo con un disco en directo que les va a servir además para poner un punto y aparte darse un descanso para poder seguir con sus carreras en solitario que iban muy lanzadas. El disco se tituló Teatro Victoria Eugenia porque se tocó allí, en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. Hicieron un recorrido a toda su trayectoria y también, mira, también lo tengo en DVD, se puede ver. Y la verdad es que es un buen testimonio de cómo sonaban en aquella época, aunque a mí no me termina de convencer ese disco en ese DVD, porque bueno, quizá porque lo grabaron en un teatro, intentaron sonar de otra manera, con algunos arreglos y tal. Yo creo que en directo sonaron un poquito mejor y con posterioridad sonarían mejor aún. No es un directo que les haga justicia, por así decirlo, pero es reflejo de lo que quisieron hacer en ese momento, a los 10 años, en un teatro. Y, como digo, les sirvió para poner punto y aparte. Hojas olvidadas por el viento, marcas profundas de amor, gotas de lluvia, amargo sabor, nena, amargo sabor, sombra que busca el sendero, luz que ilumina la flor. Lento es el tiempo entre tú y yo, nena, entre tú y yo.
4 años después de haber sacado cada uno de ellos varios discos, decidieron volver con Duncan Du en el año 98 y lo hicieron con un recopilatorio titulado Colección 85-88, ahí con sesiones de fotos, como veis, de autobiografía. Son 40 canciones, este disco fue un súper éxito y a ello contribuyeron varios factores. Por ejemplo, que salió muy bien de precio, a 9,95, un disco doble con 40 canciones, pues estaba muy bien de precio. Luego hay que tener en cuenta que estaban casi todos los singles, si no todos, casi todos los singles de Duncan Du, que tienen muchos y muy celebrados, muy escuchados y muy exitosos. Canciones que no eran singles y que estaban ahí también. Entonces, para una persona que a lo mejor no es fan acérrima de Duncan Du, que no ha comprado sus discos o solo alguno, pero que ha escuchado sus canciones en la radio y le gustan, pues tener la oportunidad de tenerlas todas juntas en un único CD o un doble CD a un muy buen precio, pues eso hizo que se vendieran. Y además, incluía 4 nuevas canciones que grabaron, bueno, en un estudio ellos mismos prácticamente, con poca ayuda y esto. Nada de las producciones con Colin Farley muy caras en Londres y esto. No, lo hicieron ellos y sonaban francamente bien. Utilizaron una de esas 4 canciones, La herida, como single y la verdad es que funcionó, pero de lujo. Después de estar perdido tanto tiempo, después de ti, después de los disparos, como un abrazo a traición, la herida vuelve a sangrar. Curiosamente, esas 4 canciones, 2 las canta Diego y una de ellas, La herida, también tiene una pequeña intervención, pero muy celebrada y muy recordada, con lo cual tuvo más peso vocal en esas 4 canciones de retorno de Duncan Du, Diego, que Mikel. Queda ahí como anécdota. E hicieron una gira acústica por teatros que funcionó francamente bien, les ayudó a vender más discos y hizo que Duncan Du, después de unos años de inactividad, pues volviera a estar en la cresta de la ola. Habían recobrado el pulso, estaban en mejor forma que nunca y eso pues había que celebrarlo. ¿Y cómo celebrarlo? Pues con un nuevo disco, pero un disco que iba a ser el último. Querían despedirse porque sus carreras estaban muy encarriladas y de alguna manera pensaban que era mejor poner punto y final ahora que estaban en un buen momento, pero poner punto y final pues de la mejor manera, con un nuevo disco de despedida titulado además para la ocasión Crepúsculo, un disco doble también en una caja, como veis, de lujo. Esta es la edición original, va con dos CDs, un primer disco que tiene 16 canciones y un segundo llamado Crudités, en plan EP, que tiene 5 más. En total 21, de las cuales creo que 5 eran cantadas por Diego Vasallo. A nivel de ventas no funcionó igual de bien y yo creo que por 2 razones, en mi opinión personal. Una, porque Diego Vasallo se negó a hacer gira. Igual que la gira anterior había funcionado muy bien y había ayudado a que el disco colección pues siguiera vendiendo en grandes cantidades, pues de esta manera al no hacer gira, pues esto sin duda repercutió en las ventas. Y también creo que no hicieron una buena elección en el primer single. Eligieron la canción Siempre, que es una canción preciosa y muy bonita, pero era un medio tiempo un poco melancólico y quizá no se asociaba muy bien al estilo Duncan Du como primer single, aunque ellos también habían arriesgado con Entre Salitre y Sudor a veces, o Mundo de Cristal, que también sonaba diferente, pero esta vez quizá la elección no fue del todo acertada. El segundo single, Nada, sí que sonaba 100% Duncan Du y quizás si hubiera sido primero en vez de segundo, pues la cosa habría ido mejor. Pero bueno, nunca lo sabremos. Mírame y dime lo que ves, si es que hay algo que ver. Ya no soy, ya no veo, solo vivo cuando me miras tú. Desaparecido, desaparecido, como lluvia en el río, me he perdido en ti. En cualquier caso, decir
que este disco, y esta es también una opinión mía personal, junto con Autobiografía, yo creo que es lo mejor de su carrera. El disco tiene una calidad compositiva extraordinaria. Decir que las melodías, salvo algunas excepciones, son casi todas de Mikel, mientras que las letras, salvo algunas pocas, son casi todas de Diego. Y Diego, que es una persona que se caracteriza por ser una persona pausada y trabajar despacio y esto, pues según han contado ellos mismos, decir que Mikel le pasó las maquetas, las músicas para que Diego escribiera las letras, y él sabía que a Diego se tomaba su tiempo, y que en menos de una semana le devolvió como 15 o 16 letras, y letras de altísima calidad, que son las que se grabaron en Crepúsculo. Es decir, que por lo menos a nivel, no sé el tiempo que le llevaría a Mikel hacer las músicas, componer las melodías, pero desde luego la escritura de Diego fue algo febril y rapidísimo, y el resultado, pues sin duda maravilloso. Entonces esta última unión, este Crepúsculo como supuesto último, porque no fue tal, supuesto último disco de Duncan Du, la verdad es que lo dejó muy arriba, porque sonaban a Duncan Du, pero al mismo tiempo sonaban al Mikel y al Diego, que ya estaban en solitario con la madurez suficiente, tenían una mezcla un poco de todo, volvían un poco a lo acústico al principio, pero tenían ese regusto pop de toda la vida, de muchas etapas de Duncan Du y también de ellos en solitario. Fue todo una mezcla ponderado en su justa medida, con unas canciones de calidad extraordinaria, con en una excelente forma vocal ambos, y con una producción de Suso Saiz, que era entonces ya el productor habitual de Diego, que sin duda fue todo un acierto. Yo solamente he hecho en falta quizá alguna guitarra eléctrica un poquito más distorsionada en algún tema, por decir algo, y quizá también que en el peso vocal que hubieran hecho como en piedras, ¿no? Jugar más al dúo y al dueto, que no limitase a cantar una canción cada uno, y bueno, aunque hay coros y esto, pero que no se distinguen igual de bien como en otros discos. Quizás esas sean las dos pegas que se le puedan poner a Crepúsculo, pero por lo demás, un disco fantástico, que yo creo que el mejor de su carrera, si no estuviera Autobiografía, que la verdad es que choca que para poner punto y final a una carrera, que lo hagan pues tan arriba. Pasaron los años, salieron algunos recopilatorios, concretamente la compañía sacó un tributo a Duncan Du, es que ese no lo puedo mostrar porque ese no lo tengo físicamente, donde muchos grupos, sobre todo de algunos grupos jóvenes y otros contemporáneos suyos, pues hacían el típico disco tributo en el que versionaban pues los temas más conocidos de la banda, que se titulaba además 100 gaviotas, ¿dónde irán? Y un poco después sacaron en el 2004 sería, porque en el 2005, el 20 años de canciones, conmemorando que habían pasado 20 años desde la publicación de su disco mítico Canciones, pues sacaron este recopilatorio con doble CD y DVD. El CD1 pues son sus singles, el CD2 es muy interesante, son 18 temas de inéditos y rarezas, algunas realmente inéditas del todo, y un DVD con videoclips y con temas de actuaciones en televisión española, ¿no? Algunas en directo, otras en playback, de diferentes épocas de su carrera. Realmente un testimonio muy interesante, un testimonio gráfico, una recopilación de archivos súper interesante. Decir, por ejemplo, como anécdota, que en este CD2 de inéditos y de rarezas está una canción, Herida de miel, que en su día no está incluida en ningún otro disco suyo, que es una canción que les encargó Madonna, a propósito de cuando consiguieron la nominación al Grammy con Autobiografía, para que se incluyera en la banda sonora de una película que ella estaba haciendo, Dick Tracy, junto con Warren Beatty, que ella participaba en la banda sonora y como actriz. Pues esa Herida de miel, que nunca salió en ningún disco oficial de Duncan Du, pues aquí está la recogida, por ejemplo, como inédito o rareza. Y también, pues por ejemplo, una actuación en directo en televisión española haciendo una versión de los Beatles, del Don't Let Me Down de los Beatles, pues cantada a dúo a dueto por Mikel y Diego. Y bueno, no sé, canciones, maquetas inéditas de la época de Autobiografía, que luego saldrían algunas, etcétera, algún directo, colaboraciones también en discos tributo. Y sobre todo lo más interesante es la última canción, que es un directo que hicieron para una radio antes de su primer concierto, cuando empezaba en una versión de Elvis Presley. Y es curioso porque cuando termina la grabación, pues salen en la radio hablando, y el locutor les dice: bueno, Duncan Du, chavales,
que tengáis mucha suerte, que os vaya muy bien en esto de la música, pues estaban empezando y era la primera vez que iban a la radio y que iban a dar su primer concierto esa misma noche. Y entonces el locutor pues les desea mucha suerte, chavales, que estéis empezando y tal, que tengáis suerte en vuestra carrera discográfica, lo que se dice, ¿no? Vaya, pues sí que la tuvieron y sí que les fue bien. Os enseño también un par de singles que tengo. Este es el de la canción que os he dicho siempre, que estaba incluida en Crepúsculo, ese primer single que quizá, una gran canción, pero quizá hubiera funcionado mejor como segundo o tercer single y no como primero. Y por cierto, un dibujo precioso. Y también aquí un CD single de Slowly, una canción de Luis Eduardo Aute, que bueno, participaron en un tributo a Aute, y en este tema, como Diego es muy fan de Aute, pues la canción la canto Diego. Pasaron los años, Mikel, Diego siguieron con sus carreras, sacando unos discos estupendos, pero en el año 2013 se produjo el milagro y se volvieron a reunir. La idea era, se lo habían propuesto muchas veces, habían dicho que no, entre otras cosas porque tanto Mikel como Diego tenían sus carreras y estaban un poco también alejados el uno del otro, cada uno en un estilo diferente. Pero bueno, con los años volvieron a juntarse de manera musical, se volvieron a sentir más próximos y sintieron que tenía sentido, ¿no? Valga la redundancia, volver a juntarse como Duncan Du a ver qué podía salir de ahí. También es verdad que todo fue a raíz de una oferta comercial que se llevó a través de la discográfica, la posibilidad de poder hacer un concierto en América, creo que en México, que no habían tocado nunca. Y bueno, aprovechando que iban a hacer ese concierto, que se reunían otra vez, pues sacar una caja recopilatoria que es esta, de grandes éxitos, Duncan Du 1, con todos sus números 1, que son muchos, ¿no? Y bueno, la compañía les pidió, ya que era un relanzamiento, les dijo, bueno, ¿por qué no grabáis un tema nuevo, ¿no? Un tema nuevo para que no todo sea recopilatorio y grabaciones de antes, y ¿no? Un tema nuevo, como hicieron con el Colección, que sacaron 4 temas nuevos, pues uno nuevo. Y ellos, que son muy fecundos a la hora de componer y tal, pues donde iba a ser uno, al final fueron 4, después la cosa se paralizó por un problema de salud de Mikel, estuvieron ahí parados y eso les sirvió también para hacer 2 temas más. Por lo tanto, lo que iba a ser un tema inédito por ahí suelto se convirtió en un EP, como el primero de su carrera, por tierras escocesas. Pues el último disco, hasta ahora, de su carrera también es un EP de 6 canciones que se titula El Duelo. El Duelo está incluida en esta caja de números 1 porque, fijaos, la voy a abrir, a ver, tiene lo que es un libreto interior muy chulo, ¿vale? Con muchas fotos y con las letras de las canciones y demás. Y luego tiene 3 CDs y un DVD. Perdón, 3 CDs y un DVD. 2 CDs recopilatorios. 2 CDs recopilatorios de todos sus singles y canciones más conocidas. Un DVD con un concierto del que os he hablado antes. El concierto básico de 1999 de la gira del Colección, y un documental de cómo se grabó El Duelo. El Duelo, que es este CD, ¿vale? Esta foto de ellos dos, con esas 6 canciones, con un single que sacaron, Cuando llegue el fin, que sonaba francamente bien, con un sonido muy acústico, con una vuelta a los principios, pero con toda la madurez, con todo el buen sonido, con todo el aprendizaje, tanto ellos como Duncan Du, como en sus respectivas carreras en solitario, todo lo volcaron en este disco El Duelo, que junto con Crepúsculo y Autobiografía, yo sinceramente creo que a nivel de disco es lo mejor que han hecho en cuanto a calidad compositiva y en cuanto a sonido. Suena de lujo. Los días buenos son zapatos mojados en una ventana, y en los no tan buenos el universo ha cerrado ya la persiana. En este El Duelo hay la primera canción, Cuando llegue el fin, sonaba muy Duncan Du, muy single. Después está No dejaría de quererte, una canción que desde luego suena estupendo, con la letra de Diego, la música de Mikel. Después hay una versión cantada por Diego, Llora guitarra, una versión de una canción popular, creo que menorquina o mallorquina, Plora guitarra. La canción que da título al disco, El Duelo, que suena francamente bien. Los días buenos, cantada por Diego, que para mí es la mejor de todas, junto con No dejaría de quererte quizá.
Y la última canción, se titula así, la última canción, que un título muy apropiado para cerrar el disco. Y la pregunta es si es la última canción realmente de Duncan Du. Hasta la fecha va a ser así. Hicieron gira de El Duelo. La gira tenía mucho sentido porque tocaban en directo estas 6 canciones nuevas y luego tocaban también otras 4 canciones más de Crepúsculo, que como en su día no hicieron gira, pues eso significaba que 10 canciones de directo del repertorio eran canciones que nunca habían sonado en directo en Duncan Du. Entonces, de alguna manera era, bueno, sí, tocar los temas de siempre, pero también tocar temas nuevos o temas que nunca se habían tocado. Y no faltaban además en el repertorio pues todos sus grandes éxitos. Un concierto que yo tuve oportunidad de verlos en Murcia y que desde luego se me puso la piel de gallina porque sonaban fantásticamente bien, como nunca habían sonado de bien, con unos músicos excepcionales. Y la verdad es que la gran pena es que estaba previsto que se grabara un DVD, un concierto en directo y un CD de esa gira, que al final no se grabó porque los últimos conciertos no se pudieron dar bien porque Diego tuvo una lesión en la espalda, por lo tanto él se cayó de los últimos conciertos, algunos se suspendieron, otros se siguieron adelante anunciando que Diego no estaba y quizás estaban esperando pues al final de gira, cuando estaba ya toda la banda muy bien rodada, para grabar ese penúltimo concierto, que al final no, como digo, por la lesión en la espalda de Diego no pudo ser y por lo tanto no sé, a lo mejor hay alguna grabación por ahí, debería salir, porque desde luego sonaba estupendamente bien. Hay vídeos por ahí en internet grabados por la gente con el móvil que lógicamente no tienen calidad ninguna, pero de verdad que ese directo es una pena, que además se alargó bastante porque tuvo mucho éxito la gira y eran muy reclamados en los teatros para tocar, con buenos aforos de 1000, 2000 personas, estaba muy bien y tuvieron mucho recorrido y es una pena que no haya un registro de esa gira con esas canciones, ese sonido tan excelente. Y bueno, solo nos queda esperar a ver si pudieran volver a juntarse. Diego, como siempre, se hace el remolón, ya ha comentado varias veces que a él no le compensa porque tiene que grabar, tiene que componer, tiene que luego ahora ya no se venden discos y que es un esfuerzo, que no le compensa, que esto, que lo otro. Bueno, no sé, la verdad es que ahora están más próximos que nunca musicalmente hablando, ni más que ver el último disco de Mikel en el que hay una colaboración entre él y Diego de una de sus canciones, ¿Quién se acuerda de ti?, y que suena pues excelente. Y la verdad es que podría ser un nuevo disco de Duncan Du, una colaboración así, podría sonar. Yo no pierdo la esperanza y creo además que quizá no falta mucho para que haya un nuevo disco de Duncan Du. Pero eso no lo sabemos. De momento hemos hecho un repaso a toda la discografía de Duncan Du. Me comprometo a hacer un vídeo también repasando toda la discografía de Mikel Erenchun y también de Diego Basallo y mostraros además mi colección particular en formato físico de todo lo que tengo de ellos en CD, en vinilo, en DVD, que merece la pena. Yo la verdad es que soy muy feliz escuchando la música de Duncan Du, de Mikel, de Diego y de otros grupos que también me gustan y por eso quiero compartirla con vosotros para que no caiga en el olvido todo el repertorio, la buena música, las buenas letras, poesía, literatura que hicieron tantos grupos del pop y del rock español y en español. Y bueno, pues sirva este canal y sirva este recordatorio como sentido y modesto homenaje. Espero que lo hayas disfrutado. Nos vemos en el siguiente especial.